Lucas capítulo número 24, versículo 50, 51, 52 y 53. ¿Están listos? Ok, vamos a leerlo. Versículo 50. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Padre, gracias por permitirnos el día de hoy concluir la lectura del Evangelio de Lucas. Por favor, que hoy, no por ser el último día, haya una excepción, sino que el día de hoy, bendito Dios, igual que durante todo este más de un año que estuvimos leyendo, tu Espíritu Santo nos enseñe, tu Espíritu Santo nos revele y tu Espíritu Santo reafirme nuestra fe. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo que vamos a platicar el día de hoy obviamente tiene que ver con la ascensión de Jesús. Yo no recuerdo haber escuchado que alguien me predicara mucho de esto, que pusiera mucho énfasis en lo de la ascensión. Cuando platicamos de la resurrección, también les dije, yo no recuerdo que me hayan platicado mucho acerca de la resurrección, pero son cosas mías, ¿no? Nelson olvida todo rápido, ¿no? Algo me pudieron haber enseñado hace un mes y hoy ya se me olvidó. Pero miren, en la iglesia nos enfocamos mucho a hablar del nacimiento, de la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, de su muerte, de su sepultura y de su resurrección, pero pocas veces hablamos de la ascensión de Jesús. De hecho, los evangelistas, incluso solo Marcos y solo Lucas, hablan de la ascensión de Jesús y ocupan 2 o 3 versículos nada más para decir que Él ascendió al cielo, ¿no? Y ya. Sin embargo, a través de todo el Nuevo Testamento, vamos a ir descubriendo que el hecho de que Jesús haya ascendido al cielo, haya subido al cielo, obviamente tiene una relevancia importante. Ahora, casi siempre yo trato de pintarles un panorama muy humano para que ustedes logren identificarse con las cosas que platicamos aquí. Así que para que el día de hoy trate yo de darme a explicar respecto a lo que traigo en mi mente y que creo que es importante que hoy platiquemos, lo primero que voy a hacer es llevarlos nuevamente al punto en el que Jesús le empieza a decir a sus discípulos que es necesario que Él se vaya, ¿no? Cuando Jesús empieza a hablar con ellos de esto, los discípulos se llenan de miedo porque su maestro les está diciendo que se tiene que ir, ¿no? Ahorita acabamos de leer que Él ya se va, pero estas van a ser 2 situaciones diferentes. Antes de que Jesús resucitara, mientras estaban en este camino de estar predicando y demás, cuando Jesús se acerca con ellos, y más específicamente aquella noche, la noche de la última cena, que por cierto Lucas no hace mucho énfasis, pero Juan sí, en esa noche Jesús muchas veces les dijo que era necesario que Él se fuera, ¿no? Ayúdenme a leer Juan, capítulo número 13. Si Miri me va a ayudar, amor, del lado izquierdo, del lado derecho de tu pantalla, ahí ya están todas las citas, ya nada más es irles dando ahí clic a cada una. Juan capítulo 13, versículo 33 y 37. Quiero que veamos la postura de los discípulos cuando Jesús les decía que se tenía que ir y aún no sucedía nada de lo de la resurrección. Juan capítulo 13, versículo 33 al 37, vamos a leer. Miren, les está diciendo Jesús a sus discípulos, ubíquense ahí en este aposento alto, ubíquense ahí en esa última cena, allí están. Y Jesús está hablando con ellos, les dice, hijitos,
aún estaré con ustedes un poco. Me van a buscar, pero como dije a los judíos, así les digo ahora a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Todas estas instrucciones les está dando Jesús antes de partir. Miren lo que dice el 36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Aquí vemos el apego de Pedro hacia Jesús, de tal manera que él incluso, según él, está dispuesto a dar su vida, y Jesús lo confronta y le dice: ¿estás seguro que vas a dar tu vida por mí? Antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Miren lo que dice el capítulo 16 de ahí de Juan. Versículo 1. Estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. Los van a expulsar de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Qué terrible esto, ¿eh? Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya se los había dicho. Esto no se los dije al principio, porque ¿qué? Porque yo estaba con ustedes. Ojo ahí, ¿eh? Yo no les había dicho que los van a perseguir, que los van a aborrecer, que los van a expulsar de las sinagogas, que si alguien los mata van a pensar que están sirviendo a Dios. Yo no se los dije esto al principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado su corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene, está raro, les conviene que yo me vaya, porque si me fuera, el Consolador, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Cuál es la posición que están teniendo los discípulos frente a esta noticia de que Jesús se va a ir? Están llenos de temor porque Jesús, previo a decirles que se va a ir, les está diciendo todo lo que viene para ellos, ya como gente que, más bien como sus apóstoles, es decir, como los enviados de Jesús, ya sin que esté Jesús ahí. Entonces ellos, al escuchar todo eso, oigan, los van a perseguir, les van a hacer, los van a aborrecer, su familia los va a rechazar, etcétera, etcétera. Ellos se empiezan a llenar de mucho miedo. Pero cuando Jesús ascendió al cielo, si se acuerdan ahí en el versículo 52 que leímos de Lucas 24, dice que ellos volvieron a Jerusalén con gran gozo. Voy a volver a tratar de ilustrar qué está pasando. Los discípulos, antes de que Jesús les abriera el entendimiento, estaban llenos de miedo por lo que iba a suceder o por lo que iba a ser de ellos cuando Jesús se fuera. Pero ahora, cuando Jesús ya ha resucitado y Él asciende, sube al cielo, ellos están llenos de gozo. Algo pasó. Algo pasó en sus vidas, algo pasó en su entendimiento, algo pasó en su fe, en su convicción, que antes estaban llenos de miedo y ahora están llenos de gozo, aun cuando ya se fue su maestro. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Ya tenemos bien armado este panorama, ¿verdad? Miren, vamos a platicar tantito acerca de la ascensión. Los discípulos estaban con Jesús. Jesús los saca de la ciudad, los lleva a Betania, muy cerca del Monte de los Olivos, por cierto, ahí donde empezó su sufrimiento, su martirio de Jesús, su calvario. Ahí mismo los lleva aparte, y en ese momento Jesús los va a bendecir. Ya
con esta bendición sacerdotal que conocemos del Antiguo Testamento. Los bendice y empieza él a ascender. Lo que decían ese rato en la mañana, por eso les dije que Rocío me robó mi mensaje de hoy. Empieza a ascender, empieza a subir, a elevarse, ¿no? A levitar, como diríamos algunos. Empieza a elevarse, pero miren, a todos nos asombra muchísimo, ¿verdad? Cuando Jesús camina sobre el agua, pero poco nos ponemos a pensar que también la Biblia habla de que Dios usa las nubes como si fueran sus carruajes. Miren, vamos al Salmo 104. Vamos al Salmo 104. Nada más para recordar un poquito esta idea que ilustra obviamente poéticamente el salmista, pero cuando Jesús vino, esto fue una realidad. Miren lo que dice el versículo 1. Bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que cubre, va a empezar a describir el salmista a Dios, el que cubre de luz, el que se cubre de luz como de vestidura, ¿no? Imagínense, ¿no? O sea, a Dios usando esta luz, usándola como su túnica, ¿se acuerdan de la transfiguración de Jesús? O sea, era tan resplandeciente que ni aún la ropa más limpia, dice por ahí creo uno de los evangelistas, se podía comparar con eso. Entonces, es que Dios vistiéndose de luz, ¿no? Imagínense una prenda resplandeciente. Se cubre de luz como si fuera una vestidura, extiende los cielos como si fueran cortinas, y aquí está el versículo 3, dice que establece sus aposentos entre las aguas, y el que pone las nubes por su carroza, ¿no? ¿Sí se lo imaginan? De hecho, por ahí creo, últimamente ha habido en las redes sociales imágenes, ¿no? Como que de nubes, como que el Señor ya viene, etcétera, etcétera. Pero bueno, el imaginar las nubes como esta carroza, como el medio de transporte de Dios, está magnífico, me encanta la idea. Dice, y el que anda sobre las alas del viento. ¡Ah, Dios! Bueno, Jesús empieza a subir y los discípulos están viendo frente a sus ojos algo que había profetizado Daniel en el capítulo número 7, me parece. Daniel 7, versículo 13, miren. Ojo, estamos ¿dónde? En Betania, cerca del Monte de los Olivos. Jesús bendice a sus discípulos, él empieza a subirse, a elevarse, a subir al cielo, y se está cumpliendo esta profecía. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. El 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Impresionante la profecía de Daniel, y cómo los discípulos están siendo testigos en ese momento, de que las nubes están recibiendo a uno que parece un hijo de hombre. Miren, ¿verdad que siempre que pensamos en Jesús resucitado, nos lo imaginamos como ya alguien transparente, como si fuera un espíritu y demás? O sea, lo voy a volver a repetir igual que las últimas semanas. Jesús resucitó corporalmente. Físicamente era Jesús, físicamente se empezó a elevar. Ese cuerpo incorruptible, ese cuerpo glorificado fue el que entró al cielo. Es el primer hombre que entra al cielo
con un cuerpo glorificado. Jesús es el primer hombre que entra al cielo con un cuerpo glorificado. Y miren, no sé si recuerdan, desde el capítulo 9 de Lucas decía que allá arriba ya estaban listos para recibirlo. Por eso Jesús empezó a enviar a sus discípulos a diferentes ciudades, a diferentes aldeas para predicar el evangelio, porque él solito no iba a poder abarcar todo. Pero vuelvo al punto, quiero que hagamos énfasis en que el cielo ya estaba preparado para recibir a Jesús. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo capítulo número 24, versículo 7? Vamos para allá. Capítulo 24. Aquí está ya, para no tardarme tanto. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. O sea, cuando el Evangelio de Lucas dice que en el cielo ya están listos para recibir al Rey de Gloria, es este Jesús que va a entrar por estas puertas, como lo describe el salmista. Es decir, Jesús está en su ministerio, Jesús está anunciando el Evangelio, y en el cielo al mismo tiempo ya se está preparando todo para recibirlo, porque Él será el primero con un cuerpo glorificado, incorruptible, que va a entrar a este reino, al reino de los cielos. Y el salmista dice: álcense, oh puertas, alcen sus cabezas, álcense vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Versículo 8. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. No sé si podamos imaginar un poquito que mientras Jesús estuvo caminando aquí en la tierra, en el cielo se estaba preparando todo para recibirlo. Se estaba preparando todo para recibirlo, puertas alzándose porque va a entrar el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Dios entrando por estas puertas, porque Jesús siendo hombre, más bien Jesús siendo Dios, se hizo hombre, y así como descendió, también ascendió al cielo. Entonces, voy a tratar de regresar un poquito a lo que estaba diciendo al principio. Esta escena la están viendo los discípulos, está sucediendo todo esto con los discípulos, pero ¿cómo es que fue transformado su temor en gozo? Oye, ellos están siendo testigos, ya fueron testigos de su resurrección. Bueno, ya caminaron 30 y tantos años con Jesús. Vieron sus obras poderosas, escucharon su predicación también elocuente, una predicación que se disfrutaba. Veían cómo Él sanaba a los enfermos, lo vieron morir, pero también lo vieron resucitar, y ahora lo van a ver ascender al cielo. Pero ¿qué fue lo que hizo que ellos se transformara su tristeza ahora en gozo? Hay varias cosas que tenemos que entender para que esto pueda suceder también en nuestra vida. Para que esta tristeza que de repente nos inunda, para que este desconsuelo que de repente nos llena, para esta incertidumbre que de repente nos inunda, sea cambiada en gozo. Miren, lo primero que ellos entendieron fue que al momento de que Jesús ascendía al cielo, por fin terminaba su humillación aquí en la tierra. Vamos a leer Filipenses 2, versículos 5 al 11. Filipenses 2, 5. Dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta transición entre la humillación y la exaltación de Cristo se da cuando Él empieza a ascender al cielo. Porque acuérdense, Jesús, después de que resucitó, todavía estuvo
40 días con su gente, hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, mientras todavía estuvo Jesús estos 40 días, no había sucedido todavía esto. ¿Por qué? Porque Jesús seguía aquí en la tierra. Pero cuando Él asciende al cielo, entonces empieza a terminar, más bien está terminando ya este tiempo de humillación, y ahora viene este tiempo de exaltación, en donde Él era un siervo que se humilló a sí mismo, y ahora el Señor lo ha hecho, el Señor le dio un nombre, ¿no? Que es sobre todo nombre, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es la primera cosa que entienden los discípulos, que por fin termina la humillación de Cristo y va a empezar su exaltación. Estos discípulos al final están entendiendo, por fin, que aquella celebración cuando entra Jesús triunfalmente a Jerusalén realmente no era tan importante. ¿Por qué? Porque acuérdense que en aquella ocasión ellos querían que Jesús fuera rey de Israel en ese tiempo, pero en esta ocasión, con la ascensión, están entendiendo que Jesús no solamente va a ser el rey de su nación, sino el rey del mundo entero. Entonces, esto que les está cayendo el 20 a los discípulos es lo que está transformando su tristeza en gozo. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos esperaban acerca del Mesías, un Mesías que los iba a gobernar y sacar de la esclavitud, eso se esfumó, y se dieron cuenta que lo que Jesús estaba haciendo era mucho más elevado, mucho más grande. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros también tenemos que quitar ya nuestra vista de que Jesús nos va a arreglar los asuntos de esta tierra, y pensar y enfocarnos en que Jesús está arreglando nuestros asuntos eternos. Lo de acá, Jesús lo llamó añadiduras, ¿verdad? Lo hemos platicado muchas veces. Entonces, no significa que Jesús nos va a abandonar en las cosas terrenales. Significa que Él vino a resolver un problema mucho mayor que tenemos los seres humanos. Entonces, a los discípulos hasta este punto, en la ascensión a Cristo, al cielo, perdón, en la ascensión de Jesús al cielo, les empieza a caer el 20 de estas cosas. Otra de las cosas que sucede en el momento de la ascensión es lo que ya platicamos o platicaron en la mañana Rosy, acerca del cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Acuérdense, Jesús está 40 días con sus discípulos y después de resucitado, y les está hablando del reino de Dios constantemente. Cuando Jesús asciende es justamente en el día 40. De hecho, el día de hoy todavía lo siguen celebrando la religión tradicional, Este 9 de mayo es el día de la ascensión, ellos lo recuerdan. Y fíjense qué curioso, nosotros, no es 9 de mayo, pero lo estamos recordando. ¿Por qué? Porque es importante. Son 40 días. 10 días después, en el día de Pentecostés, porque acuérdense que Pentecostés viene de penta, o sea 50 días después de la Pascua, viene el Espíritu Santo, se cumple la promesa, y por fin ellos se embisten de poder, como dice Hechos, ¿no? Este poder del que habla Hechos, capítulo 1, la palabra que se usa ahí es una palabra... ¿cómo se llama esta palabra? Dunamis, que tiene que ver con dinamita. Ese rato decía Rosy, ¿cómo es que estos señores, todos temerosos, al final pudieron salir y predicar el evangelio? Pues no era porque fueran los muy, era porque habían sido llenos del poder del Espíritu Santo, un poder explosivo, un poder sobrenatural para poder anunciar la resurrección de Jesucristo. Entonces, estas cositas son las que les empieza a caer el 20 a estos señores, y por eso su tristeza se empieza a cambiar por gozo. Otra de las cosas que suceden ahí en el momento que Jesús asciende o sube al cielo es que empieza su ministerio sacerdotal, el ministerio sacerdotal de Jesús. Y esto, si lo podemos leer en Hebreos 4, del 14 al 16, dice más o menos así, dice que, ahí va, Hebreos 4, ¿no? Están del lado izquierdo todos. Hebreos 4, derecho tuyo. Aquí lo tengo yo en mi Biblia. Afortunadamente no me han quitado Hebreos de aquí, de mi Biblia. ¿Ya lo tienes? Ya, ok, gracias. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿ya ven? Este asunto de la ascensión de Jesús, cuando Él llega y se sienta en el trono
más bien a la diestra del trono del Padre, Él empieza con este ministerio sacerdotal. Jesús, el Hijo de Dios, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vuelvo a insistir, les empieza a caer el 20 a los discípulos de que ahora tenemos un sumo sacerdote. Acá ellos tenían esta tristeza porque su maestro se les estaba yendo. Acá están llenos de gozo porque entienden que ahora su maestro, así como les había prometido que iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo, lo iba a hacer, claro que sí, sentados desde su trono, siendo el sumo sacerdote que necesitamos los seres humanos. ¿Para qué? Para que esté intercediendo por nosotros delante del Padre. Jesús, con esta ascensión, lo que hace también es que va a cumplir una de las promesas que le hizo a sus discípulos también ahí en esa última cena, en Juan 14, versículos 2 y 3. Juan 14, versículos 2 y 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿no? Ahora que entiendo un poquito más el tema de la resurrección corporal y que nosotros vamos a ser parte de eso, esto cobra un poquito más de sentido. Cobra un poquito más de sentido. O sea, que Jesús haya dicho esto, o sea, yo me voy a ir y voy a preparar una morada para ustedes. Estamos hablando de nuestra resurrección del cuerpo físico. De verdad, perdónenme que insista tanto, pero es que yo sí estoy asombrado porque yo me tardé mucho en entenderlo así. O sea, yo pensaba en la resurrección y demás como algo ya muy espiritual, ¿no? Sí, no sé si me explico, pero este es un asunto de nuestro cuerpo. O sea, el cuerpo resucitado, digo, a mí me hubiera encantado que me diera otro cuerpo el Señor, ¿verdad? Porque luego uno no está tan contento con su cuerpo, pero qué impresionante que todo esto que está diciendo Jesús, lo está diciendo teniendo la visión en que vamos a resucitar y estaremos juntamente con Él, morando juntos, habitando juntos, viéndonos, relacionándonos con Él. Híjole, es que está muy difícil esto de entender, pero qué bueno que cuando ya suceda, ya no vamos a tener que estar esforzándonos por creer nada. Ya lo vamos a estar viviendo ahí, ¿no? Eso va a ser genial. Mientras que Dios nos ayude a seguir viviendo por fe. En fin, vamos a terminar, familia. Miren, el día de hoy Jesús está sentado, está ahí, está en el cielo, sentado a la diestra del Padre. Y Efesios 1:20 y Hebreos 8:1 nos hacen mención de esto, de que Él, por su obediencia, entonces está sentado a la derecha del Padre. Él está allí. O sea, por favor, traten de imaginárselo. O sea, traten de pensar, es que sí, en efecto. O sea, Jesús está ahorita allá arriba en el cielo, sentado a la diestra del Padre. Jesús hoy es la cabeza de la iglesia, es nuestra cabeza. Él es el que nos dirige, Él es el que coordina, Él es el que decide cómo se hacen o no se hacen las cosas. Eso lo vemos en Colosenses 1:8. Y es Jesús, según Efesios 4:7 al 8, el que nos reparte los dones, es decir, el que capacita a la iglesia para que la iglesia pueda seguir anunciando el reino de Dios y que sea predicado el evangelio, la resurrección de Jesucristo a través de los dones que Él mismo nos da. Quiero que terminemos con algo, familia, porque en el momento que nosotros comprendamos toda la obra que hizo Jesús, todo esto que les acabo de platicar ahorita, que realmente hay mucho más que comprender, pero cuando nosotros realmente abracemos por la fe estas promesas de la resurrección, estas promesas de
de que vamos a habitar con Él, de que vamos a estar con Él, de que justo cuando ya estemos con Él, ahora sí ya no va a haber lágrimas, ya no va a haber llanto, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber dolor. En el momento que abracemos todo eso, entonces esta tristeza que continuamente nos invade tiene que convertirse en gozo. Cuando nos invade esta tristeza, cuando estamos en medio de situaciones difíciles, por supuesto que no es sencillo cambiar ese sentir, porque nosotros mismos no podemos, pero sí tenemos a este precioso Espíritu Santo, el Consolador, el que nos va a guiar hacia la verdad, el que nos va a recordar la verdad y el que nos va a restaurar, el que nos va a consolar, el que nos va a dar fuerza, es el que nos va a dar valor para que en esos momentos difíciles nosotros podamos aferrarnos otra vez a Jesús, porque es lo que va a hacer el Espíritu Santo, guiarnos hacia la verdad, y la verdad es Jesús, la verdad es Jesús. Entonces, es el Espíritu Santo, familia, el que nos va a ayudar primero a que haya un convencimiento, si es que existe esa palabra, a que seamos convencidos de todas estas verdades y de todas estas promesas. En cuanto el Espíritu Santo realmente nos convenza, estas tristezas, Él las va a cambiar por gozo, un gozo que no vamos a poder entender, aunque estemos en una situación complicada. La promesa de Jesús hacia sus discípulos de que les iba a dejar a su Espíritu Santo no fue cualquier cosa. Y al principio fue ellos aferrarse a, no, yo te quiero aquí conmigo, Jesús. Y Jesús les dice, no, o sea, a ustedes les conviene que yo me vaya. Eso es impresionante, eso es impresionante. Y en ese momento ellos no lo entendieron, claro que no, porque ellos querían tener a su Jesús, ¿verdad? Ahí el que les solucionaba todos los problemas. Pero cuando Él se fue, ellos entendieron y comprendieron que el Espíritu Santo ahora era el que los iba a capacitar y dotar para continuar con la obra que Jesús ya había preparado para cada uno de ellos. Familia, vamos a leer una última cita que está ahí en Hechos, capítulo número 17, en el versículo 29. Jesús, ahí en Hechos capítulo 1 también, les dice, ¿no? Que así como, bueno, más bien estos ángeles que se les aparecen a los discípulos, les dicen, ¿no? Así como ustedes están viendo que se fue el Señor, así también regresará, ¿no? En las nubes. Y cuando los discípulos comprendieron todo esto, vuelvo a insistir, cambiaron esa tristeza por un gozo incomprensible, esta fe que les permitió ver a Jesús exaltado, entronado, tiene que ser la misma fe que nos haga a nosotros verlo ahí, en su trono, gobernando como el Rey, como el Señor, como el digno de alabanza, como el digno de adoración. Sus discípulos ya no lo vieron ahí, entronado. Pero el primer mártir de la iglesia, Esteban, cuando estaba siendo apedreado, fueron abiertos los cielos, literal, o sea, no fue una visión, se abrieron los cielos y él logra ver a Dios en su trono y a su Hijo sentado a su diestra. Eso es impresionante. Eso es impresionante porque los discípulos no lo vieron, literal, pero Esteban lo vio. Entonces nosotros debemos tener esta convicción de que Él está ahí entronado, exaltado, que Él es nuestro Rey y que Él es nuestro Señor. Voy a terminar con esta cita, Hechos capítulo 17, versículo 29. Pablo está teniendo una charla, una especie de exposición con unos filósofos ahí en Atenas,
porque estos señores siempre están hambrientos de conocer cosas nuevas, y cuando Pablo viene a hablarles de Jesús, ellos dicen, bueno, a ver, cuéntanos, ¿no? Y en el versículo 29 les dice Pablo, siendo pues linaje de Dios, está hablando ahí Pablo, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Les está hablando así porque Atenas está lleno de dioses, de ídolos, de imágenes. Entonces va directo Pablo a decirles, no, ni se les ocurre pensar que la divinidad es oro, es plata, es piedra, es escultura, no se puede. Pero Dios, dice el versículo 30, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Qué fuerte cómo le llama Pablo a la idolatría, ¿eh? Dice, la idolatría no es más que ignorancia en la gente, ¿no? Dándole lugar a las imágenes de oro, de plata y demás, en lugar de a Dios. Dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Versículo 30. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Por qué estoy concluyendo con este versículo? Porque si nosotros ya entendemos que la ascensión de Jesús fue relevante e importante para el creyente y todo lo que esto implica, y que ya creemos por fe que Él está sentado a la diestra del Padre, lo siguiente que tenemos que estar conscientes es de que Él va a regresar. Pero antes de que regrese tenemos una responsabilidad: predicar el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque este mismo Jesús, este varón de quien Dios dio testimonio que era su Hijo por medio de la resurrección, Él va a juzgar a cada uno de los seres humanos, a cada uno de nosotros. Si no estamos conscientes de eso, entonces tenemos un grave problema, familia, porque entonces no le hemos dado la importancia a la obra que hizo Jesús. Nosotros como creyentes tenemos la gran ventaja de que al reconocer a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, en este juicio, porque vamos a pasar por el juicio, seremos declarados inocentes gracias a la sangre de Jesús. Solo gracias a la sangre de Jesús. No a nuestras buenas obras, no a las grandes cosas que hicimos, no a lo bien que predicamos. No, gracias a nada de eso, sino solo gracias a Jesús. Con esto hemos concluido la lectura del Evangelio de Lucas. Vamos a pedirle mucho a Dios que Él nos guíe con la siguiente carta que vamos a estar leyendo aquí. Va a estar muy buena, creo, según yo. Y vamos a agradecerles. Yo no sé si a ustedes les cambió un poquito la perspectiva de Jesús al estar leyendo todo el Evangelio de Lucas, que fue bastante extenso. Pero la verdad a mí sí me cambia el panorama. Leer la Biblia es lo que nos transforma, familia. De verdad, es lo que nos transforma. Lean sus Biblias y van a ver cómo Él les empieza a cambiar el entendimiento. Y es el Espíritu Santo el que hace la obra en cada uno de nosotros. Yo sé que no es fácil, pero propónganselo, esfuércense, sean valientes, agarren su Biblia, léanla. Les digo que yo a veces digo, ya me quiero ir a dormir, y yo sí, 2, 3 veces sí me he pellizcado, me he dado unas cachetadas, así de, no, Nelson, siéntate a leer la Biblia. Y obligo a mi cuerpo a que deje de ser tan flojo y lo pongo a leer, ¿no? Y es el Espíritu Santo ayudándonos. Entonces, gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios que terminamos ya Lucas, ya había sido mucho.
pero de verdad creo que estamos conociendo más a Jesús, creo que estamos conociendo más de su palabra y creo que estamos aprendiendo a adorarlo de una mejor manera porque lo estamos conociendo mejor. No sé si me explico. O sea, si tú no conoces algo, ¿cómo lo adoras, no? O sea, porque adorar al final es reconocer sus atributos y si no los conoces, ¿cómo lo adoras? Entonces, le agradezco mucho a Dios por esta temporada, por esta lectura de Lucas. Y le pido de verdad con todo mi corazón que algo se nos haya quedado guardado en el corazón de cada uno de nosotros